Otra cosa que te provoca esta ansiedad es la culpa y el remordimiento, a veces los errores del pasado. Que la paz del Señor more abundantemente en sus corazones. Este es su programa H2O del Cielo, donde estaremos compartiendo pildoritas para el alma que le refrescará la mente y que le ayudará a vivir saludablemente. Y hoy estaremos con un tema muy interesante que se llama la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con referente a la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, es obvio que hay una ansiedad natural y hay una ansiedad excesiva que mata, que desencadena enfermedades. La ansiedad natural es un mecanismo de defensa, es decir, que cuando yo estoy cruzando una avenida y viene de pronto un carro para arrollarme, mi ansiedad, se activa mi mecanismo de defensa y yo reacciono y digo, uy, no cruzo o retrocedo o simplemente acelero el paso para que no me atropelle el carro. Esa es una ansiedad natural donde tal vez te toca exponer un tema y empiezas a desesperarte, a tener nervios, y por último te olvidas. Una ansiedad natural que cuando vas a rendir un examen de admisión y es un choque y te quedas pasmado y no resuelves nada, aunque tú sabías, aunque tú habías estudiado demasiado. Esa es una ansiedad natural. Pero ¿qué sucede con la ansiedad que no es natural, con una ansiedad excesiva? ¿Cómo se da? Esos ya se llaman trastornos de ansiedad. Son miedos intensos, son preocupaciones excesivas, se transforman en trastornos mentales. Las estadísticas dicen de cada 5 personas, una persona sufre ansiedad. Y por cierto, tampoco los niños escapan de esto. 1 de cada 100 niños sufre trastornos de ansiedad. ¿Cómo vencer? ¿En qué desemboca esta ansiedad? ¿Qué cosas trae la ansiedad? Trae enfermedades como insomnio. La desesperación te lleva a no dormir, no hay sueño. Trae enfermedades como el colitis, trae enfermedades como trastorno depresivo. Sucede que cuando nosotros tenemos ansiedad, preocupación, nosotros segregamos el cortisol, que se segrega de la suprarrenal. Cuando nosotros segregamos este cortisol en exceso, esto provoca inflamaciones en nosotros. Esto provoca dolores en nosotros. ¿Cómo yo venzo? ¿Qué cosa hace que yo pueda tener ansiedad? Muy bien, a veces hay expectativas excesivas que nosotros tenemos, sentirnos abrumados, sentirnos que no tenemos el rendimiento espiritual, o a veces nosotros queremos llegar a la perfección así de un 2x3, y cuando fallamos, cuando caemos, cuando nos equivocamos, decimos, ay, lo fallé, y nos desesperamos, nos volvemos ansiosos. Otra cosa que te provoca esta ansiedad es la culpa y el remordimiento. A veces los errores del pasado, las cosas que yo me he equivocado, las cosas que no lo he logrado, me abruman y me traen ansiedad. Aquellos también por no cumplir el estándar, los estándares morales. ¿Verdad? A veces como seguidores de Dios somos seres humanos falibles, que sí fallamos, que a veces caemos a las tentaciones y eso nos abruma, eso nos desespera. Pero recuerda que tenemos a Jesús, que Él es el fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nosotros no tenemos que abrumarnos. Ahora, ¿cómo yo supero esta ansiedad? ¿Qué debo hacer? Naturalmente, lo que la ciencia, lo que la medicina me dice es que yo debo hacer ejercicio físico regular. Y eso detona o corta el cortisol, libera endorfinas y eso me alivia, me tranquiliza. Lo otro es que yo debo de dormir por lo menos mis 8 horas completas. No, debo descansar. No todo es trabajo, porque a veces es tanto el estrés del trabajo y eso te duele, eso te lleva a la ansiedad. Pero a través de la palabra de Dios, ¿cómo superar? La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él cuida de ustedes.
cualquier carga. El ser hijo de Dios, el ser cristiano, el ser creyente, no implica que todo me va a ir bien. Va a haber momentos de angustia, de desesperación, tal vez aún momentos que se van a convertir esas penas, esos dolores en ansiedad. Pero recuerda que Dios está al control. Llevemos todas nuestras cargas a Él. También la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, verso 25 nos dice: una profunda pena debilita las energías. Por eso es que no solemos dormir. No podemos trabajar al día siguiente bien, porque no hemos recargado las energías. Estamos hinchados, estamos angustiados porque el cortisol lo único que hace es te inflama. Y no solo te inflama el vientre, no solo te inflama el estómago. No hay buen proceso de alimentos. Y por eso la palabra del Señor nos dice, la buena noticia devuelve la alegría. Y una de las maneras de vencer la ansiedad es festejando, celebrando. Y para esto usted trabaje con metas. Ponga metas en su vida diaria, en su vida ya sea anual, ya sea bimestral, trimestral. Y esos logros van a hacer que en usted se detone la serotonina, la hormona de la felicidad, porque usted lo logró, lo hice, lo logró. Déase esos tiempos de alegría, de risa, porque eso devuelve la alegría. Filipenses 4:6 también nos aconseja lo siguiente. Pablo nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo es todo. Lo más pequeño, lo más insignificante, por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, solo así, cuando tú y yo le entreguemos en oración a papá todas las cosas, los más pequeñitos, dice así, solo así, tú y yo vamos a experimentar la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Familia, las ansiedades van a venir, las dificultades van a venir. Pero recuerde esto, que tienes a un Dios todopoderoso. Y Él te dice, entrégame tus cargas, entrégame todo en oración, entrégame todas tus preocupaciones. Y Él lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. Vamos, rechace la ansiedad. Vamos, ejercítese, tómese un tiempecito, haga una caminata, beba agua, duerma sus 8 horas, levántese. Y sabe, otra cosita para vencer la ansiedad es ser agradecidos. Agradezca a Dios. Agradezca por el dolor, agradezca por la dificultad. No se queje. No diga, ¿por qué a mí si estoy sirviendo? ¿Por qué a mí si estoy orando? ¿Por qué a mí si estoy ayunando? ¿Por qué a mí si estoy congregando? No, dígale gracias, papá. Esto me enseñará a mejorar, a confiar en ti. Que Dios le bendiga, familia. Libérese de todo.